Planear una campaña política es como prepararse para el caos y por eso en este episodio de El Anzuelo estamos aquí con dos expertas que nos van a ayudar a entender un poquito cómo es esta planeación de las campañas políticas y para hoy les tengo dos invitadas muy especiales. Claudia Vázquez Merchán, nuestra directora política, es politóloga con especialización en finanzas de la Universidad de los Andes y una experta en estos temas. Además ha sido secretaria distrital de movilidad en Bogotá, consultora en distintas organizaciones y es nuestra directora política en Verde Oxígeno. Bienvenida, Claudia. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Muy Muy bien. contenta de estar acá. Buenos días, Viviana. Bueno, y nos acompaña también Viviana. Viviana es consultora, estratega política en Colombia, México, Estados Unidos. Tienes una trayectoria muy importante en todo este tema de planear campañas, asesorar candidatos políticos. Además, eres experta en marketing, mercadeo, neurociencias, incluso gerencia de campañas electorales, gubernamentales. Tienes tu firma de asesoría y consultoría en temas políticos y eres la representante y fundadora de El Poder de Ellas. Viviana, ¿cómo estás? Hola Javi, hola Clau, qué rico poder estar acá y a todos los de El Anzuelo. La verdad estoy muy ansiosa por este podcast. Tremendo. Bueno, y sin más preámbulo, yo quisiera preguntarles, Claudia, Viviana, ¿cuál es el punto cero de una campaña política? ¿Cómo debería iniciar uno a planear su campaña? Si soy un candidato a lo mejor primíparo, como decimos aquí en el partido, que no ha tenido experiencia en campañas políticas, ¿cuál podría ser como el inicio de empezar a planearla? ¿Por dónde arranco? Pues mira, yo creo que hay 5 ejes que definen una campaña. Básicamente, lo primero es el candidato, la historia del candidato, preparar muy bien el discurso del candidato, entonces es el mensaje, es la estrategia, es el equipo de trabajo y finalmente los recursos. Esos son como los 5 ejes fundamentales que debe tener una campaña que se deben planear desde el inicio. Bueno, yo le agregaría aquí y sobre todo para esos primíparos, primero, voluntad de querer servir, porque la política hace parte fundamental de servirle a los demás, eso es clave. Tener ese sentimiento de querer aportar y tener una voluntad de hacer que de la sociedad, que sea el municipio, el departamento y que el país crezca a través de ese liderazgo. Aparte de eso, más allá del sentir querer participar en una acción política, me parece fundamental también haber hecho un ejercicio de liderazgo. Muchas veces nos encontramos con personas que quieren liderar un proceso electoral y la verdad es que ni siquiera le han servido no sé, a su comunidad. Entonces, bueno, hablemos de unos liderazgos, esos liderazgos genuinos que son los que necesitamos que lleguen a ocupar esos cargos de poder y decisión. Y adicional, ya después de tener la voluntad de haber tenido un recorrido de ese liderazgo, es cuando ya comenzamos armar esa línea de lo que se quiere desde iniciar desde el consejo. Muchas veces te encontramos liderazgos maravillosos en las juntas comunales, ediles, ¿sí? Y hay otros que obviamente ya están en unos procesos ya como consejo, asambleas, este tiempo electoral de regionales que nos generan una línea de, les decía, detrás de cámaras. Me encanta que tantos jóvenes quieran participar y tal vez muchos de ellos no llevan un recorrido de gestión o de participación en la comunidad, pero tienen un liderazgo y una formación con una visión muy amplia para lo que se necesita en nuestro país. Wow, buenísimo. Entonces yo rescataría algunos elementos: vocación, el servicio y la conformación de un equipo. Creo que también es algo importante, ¿no? Rodearse con personas que tengan esa misma vocación, ese espíritu de servicio, de querer aportar a su comunidad. Y en eso quisiera preguntarles, ¿cómo consideran ustedes que se debería, ya una vez habiendo tenido esta aproximación al servicio, al liderazgo, desde un momento, digamos, uno, luego viene esa conformación del equipo y qué elementos debería tener uno en cuenta para conformar esas personas que lo van a estar acompañando dentro de este proceso de una campaña política? Pues mira, yo creo que el equipo es un equipo de varias naturalezas. Primero hay un estratega político, es decir, depende de los recursos de la campaña, pero lo básico, digamos, la receta básica que nosotros les recomendamos a los candidatos es que tengan un asesor
político, una persona en comunicaciones, un estratega en todo lo que tiene que ver con logística y organización de eventos. Eso como lo básico, digamos, para campañas pequeñas, como son muchas de las que tiene el Partido Verde Oxígeno, que por lo menos cuenten con esos 3 elementos. Importante, me parece, bueno, toda conformación de una campaña, sea grande o sea pequeña, tiene un grupo de personas que deben cumplir con una característica específica. Sean elecciones regionales o sean elecciones en el caso de Cámara, Senado y demás. Hay que tener, primero, pues obviamente, desde ese candidato o esa candidata, rodearse lo que tú dijiste al inicio, personas que también tengan ese don de servir y de saber que en la política a eso venimos, a servir, y el funcionario público, precisamente quien llega a un cargo público, es debido a que los ciudadanos creyeron en esa visión de liderazgo. De ahí alrededor, normalmente todos los procesos electorales casi que tienen las mismas áreas. Entonces, tenemos área de comunicaciones, logística, como lo estaba diciendo Clau. Entonces, tenemos comunicaciones, logística, electoral, territorial, una área que a mí me encanta, que la aplico siempre, organizaciones sociales. ¿Qué son organizaciones sociales? Esas personas que se van a encargar de los liderazgos de mujeres, jóvenes, empresarios, línea también religiosa, o sea, ahí comenzamos a abrir ese abanico y dependiendo de la campaña electoral, sea pequeño, sea grande, debemos tener un insumo mínimo. ¿Cuál es el insumo mínimo? Área de aire, que es comunicaciones. Área de tierra, que es trabajo en tierra, y una que yo le llamo agua, que tiene que ver con el contacto directo y cómo después de tener este primer avance de que me conozcan, mantener una comunicación fluida. Esas 3 áreas son fundamentales en una campaña pequeña o en una campaña grande. De acuerdo, y me permitiría yo añadir dos figuras que estimamos en nuestra experiencia pueden ser importantes, y es si tiene la posibilidad de contar con un abogado, creo que es bueno que le dé soporte en el tema de derecho electoral, de no incumplir las normas, de infringirlas, y al contrario, de tener de pronto ese backup y esa posibilidad de consultar si tiene alguna inquietud relacionada con el funcionamiento de su campaña desde una perspectiva legal, y también todo el manejo contable y financiero. Hemos visto que hay muchos candidatos que tienen problemas en ese sentido. Se nos olvidaba esa parte es clave, el gerente de la campaña y que maneje lo que hoy en día llamamos las cuentas claras, que es fundamental para el éxito de la campaña. El tema de los recursos y su manejo es esencial. Así es, así es. Y bueno, ya pasando de pronto con este rol de comunicaciones, estratega y de entender un poquito la estrategia que puede mantener la campaña, quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que el candidato debería ser en sí mismo una marca, digamos, venderse también en este mercado de las elecciones y tratar de posicionarse jugando con estos temas de marketing y de publicidad y crear su propia identidad, y en eso tienen un papel importante los estrategas, o básicamente todos deberían jugar en función de lo que ya existe? Me explico otra vez. Si ustedes creen que el estratega también le ayuda a construir su identidad o simplemente llega a jugar con lo que ya tiene. Yo creo que es una combinación de ambos. Es decir, porque la esencia es el candidato y hay que resaltar los valores del candidato, su trayectoria, su historia personal, porque pues esto se gana con votos. Entonces, seducir a los electores es el objetivo fundamental de una campaña. Entonces, hay que constituir una marca, pero la marca se hace con el candidato y para eso es todo el equipo de estrategia política de la campaña. A mí me parece fundamental entender que nosotros en sí somos una marca. Todos somos una marca. Lo que tú vistes, cómo hueles, cómo hablas, asimismo te percibe cualquier persona en la calle. Cuando tú te presentas, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Por lo menos en lo personal yo siempre digo nombre y apellido, siempre. Hay personas que se presentan solo con el nombre, pero al final, cuando tú comienzas a ver, es como lo que vemos hoy en día con las redes sociales. En las redes sociales tú muestras lo que tú quieres, ¿sí? Y muchas veces conocemos la esencia real de las personas y dicen, wow, qué equivocado. Una cosa es lo que tú me estás vendiendo y otra cosa es la realidad. Pero sobre todo acá hay un tema muy importante a nivel político.
es que a través de lo que tú ves en una valla o a través de lo que tú ves en un discurso, también tiene que estar muy marcada esa marca personal que es la esencia del candidato, que al final puede llegar a conectar o no conectar. Tenemos candidatos que tal vez físicamente no son complicados encontrarles el perfil y el área de comunicaciones sufre, ¿sí? O tenemos candidatos que hacen mucha gesticulación y no se la llevan muy bien con las cámaras, pero eso hace parte también de cómo logramos encontrar esa marca personal que le da el posicionamiento y el sabor a la campaña. Ok, me encanta eso que estás diciendo y quisiera hacerte una pregunta porque, claro, tenemos nuestra marca y nos interesa posicionarla como candidatos y hay una tentación que hemos visto y yo creo que no es nueva, es de siempre tratar de ser disruptivo para posicionarme. Siempre está la tentación de a lo mejor sobrepasar algún límite para lograr llegar a la audiencia, pero ¿cómo hace uno para tener un balance entre lo disruptivo y al mismo tiempo, digamos, preservar tu marca y que sea una marca que tomen en serio y que no sea simplemente un impacto? Porque Mediático. así es, así es. Pues mira que hay una cosa que vino a cambiar la disrupción y el ridículo, que es el TikTok. Entonces TikTok nos dijo, ¿cómo funciona la red? Tú baila y haz el ridículo, que así vas a tener Tal hartos cual, tal seguidores. cual, tal cual. ¿Sí? Y a nivel político debemos entender que nuestro equipo de comunicaciones y quienes están detrás de las cámaras, yo todo el tiempo a los equipos de comunicaciones les digo, cuiden la imagen del candidato, cuiden la imagen de la candidata, estemos pilas en el caso de las mujeres, sobre todo tenemos que estar muy pendiente de las camisas cuando se nos abren, del perfil. Nuestras mujeres colombianas son siempre con muchas curvas y esto es maravilloso, que eso en muchos países no se ve, ¿cierto? Pero hasta eso hay que cuidarlo, desde donde estamos tomando las fotografías de nuestras candidatas también, en el caso de los hombres, su manera de... Hablemos de la marca personal, pero también cómo hacemos para que nuestros candidatos no lleguen a un punto de tú baila cualquier cosa que ya con eso ya subes. Y recordarles, es que los like no son votos. Y nosotros cuando hacemos una función de estrategia general, lo que buscamos es precisamente que todo evento que se haga, que toda actividad que se realice o que todo lo que subamos a nuestras redes sociales llegue a generar una emoción y a conectar con el colectivo para que al final, en este caso, en el 2023, 29 de octubre, la gente diga, venga, me encantó, porque me gustó cómo habló, porque me conecté, está adecuado, digamos, a mis ideales, también a lo que yo quiero para mi ciudad. Entonces, todo es marca personal y no hay que inclinar al candidato a, venga, haga el ridículo. No, sino al contrario, estemos en la onda de la tendencia. En el caso mío, yo hoy en día estoy aplicando y me estoy preparando y estoy estudiando porque es que esto viene un tsunami de la inteligencia artificial y es una cosa espectacular. Bien manejado es espectacular, pero cómo conectamos las nuevas redes sociales con cómo se habla en cada una de esas redes y adicional, cómo buscamos que nuestros candidatos también se sientan cómodos, pero que no hagan el ridículo, porque al final de cuentas eso lo único que hace es, sí, muy chévere el alcance, muy chévere los likes, pero no eres influencer, eres líder y eres político. No, y pierdes credibilidad. Es decir, yo creo que muchas campañas disruptivas se desgastan y el candidato termina perdiendo credibilidad. Y entonces, como tú dices, los likes no son votos y a fin de cuentas no salen elegidos. Entonces, De acuerdo, un like no es un voto. Me parece que es una gran conclusión de esta conversación. Y en ese sentido quisiera preguntarles algunas recomendaciones prácticas que entonces ustedes le darían a los candidatos para el manejo de sus redes sociales y luego podemos pasar de pronto al formato un poquito más tradicional de lo discursivo, lo de los eventos, pero de pronto para el caso específico de redes sociales, ¿qué recomendaciones podrían darle a los candidatos? Listo. Importante, y esto es tener un equipo de comunicaciones. Obviamente que nosotros tenemos diferentes líneas de acuerdo al presupuesto. Una cosa es poder tener una persona que está en el acompañamiento en tierra constante de todas las actividades de nuestro candidato, el saber cuidar la imagen, ¿sí? Cuidar el perfil, también evaluar que no necesariamente tenemos que tener la cámara último modelo, porque muchas veces, y en este caso hay muchas campañas que yo he manejado con celular, limpien la cámara, por favor, del celular, hasta en eso, ¿sí? Yo digo, como un tip clave.
limpien las cámaras, porque es que siempre Claro, quedan a lo veces básico. lo básico, ¿sí? Lo Por favor, básico. limpiemos los Tomen lentes. nota, por favor. Y adicional a todo esto es uno poder entender que cada red social tiene una comunicación totalmente diferente, que uno no puede volver las redes sociales espejo, que cuando tú haces una publicación no puedes pretender que lo mismo que sacaste en TikTok, lo saques en Instagram, lo saques en X, lo saques en Facebook, lo saques, o sea, no, cada una tiene una sintonía diferente. Su formato Su diferente. formato diferente. Adicional a esto, y muy importante, es poder entender que los equipos de comunicación, y creo que eso ya lo han escuchado, no es el sobrinito que maneja muy bien las redes sociales y que es en tendencia en influenciar a sus amigos. No, es que esto, y sobre todo en política, hay que entender que esto tiene también un nivel profesional y que ese nivel profesional hay que dárselo en la política, porque a través de la comunicación el aire abre caminos. Con el aire yo tengo mayor extensión de alcance. ¿Que en tierra se ganan las campañas? Sí, porque estamos en un país en donde tenemos un día, una hora, unos horarios para ir a votar, Así es. pero que el aire es parte fundamental para el posicionamiento de marca. Y me parecería fundamental dentro de esto es que siempre haya organización y planificación de las redes sociales. Esto no es una cuestión de improvisar. No, pues bueno, ¿y hoy qué publicamos? No. Hay que tener una parrilla de contenido. Una parrilla que es esa parrilla donde el equipo se sienta y planea. Tenemos 4 semanas, en un mes tiene 4 semanas. De esas semanas vamos a trabajar fechas importantes a nivel nacional, importantes a nivel regional, temas que me influyen a mí en el caso, digamos, si yo fuera, en este caso estuviera en algún cargo, entonces a mí me gusta el tema de reforzar y quiero que mi posicionamiento de marca sea en el apoyo a mujeres, en el trabajo con jóvenes, entonces siempre tengo que estar botando cápsulas del tema donde yo soy fuerte, donde quiero que me reconozcan por eso también. Y adicional, se va complementando esa parrilla de contenido con el trabajo en tierra. Entonces ya tenemos organización y planeación de redes sociales sin volver espejo y sacando los formatos acorde a cada una de las redes. Pero ¿cómo hacemos, Viviana, con nuestros candidatos pequeños que tienen como equipo de comunicaciones, como tú bien dices, Al sobrino. al sobrino, al marido? Es decir, la realidad que nosotros vemos en muchas regiones, sobre todo en estas elecciones territoriales, es que los candidatos en pequeños municipios trabajan realmente con las uñas y no tienen ni la capacidad técnica ni el equipo suficiente para poder montar una estrategia de comunicaciones como sería el ideal. Claro. Entonces, ¿tú qué recomiendas? Con pocos recursos, ¿qué recomendaciones les darías? Con pocos recursos y como les dije, no tienen que tener la super cámara. Con un celular yo puedo generar contenido. Limpien la cámara, importante, desocupen y vayan, básicamente van tomando fotografías, van tomando videos y van subiendo a las redes sociales. Obviamente sería maravilloso que todos tuviéramos y entendiéramos hacer una parrilla y tener un equipo que estuviera diseñando y que estuviera haciendo reels y que estuviera generando el llamado a la acción en las redes sociales. Eso sería muy valioso. En este caso, también hay que evaluar el tipo de campaña. Hablemos de consejos y hablemos de asambleas, pero sobre todo consejos y hasta los mismos ediles. Lo que tiene que ver con las HAC, ediles, consejos, son campañas que se ganan por estructura y esto es muy importante. Pueden tener un equipo de comunicación o puede ser que no la tengan, pero esto es con estructura. ¿A qué voy? Que este es acá un tip rápido. Una campaña en donde yo en un municipio necesito sacar 200 votos, 300 votos, 500 votos. Sí, 800 votos, digamos. Bueno, 800 votos, vámonos ahí, vámonos con 800 votos. De esos 800 votos, ¿qué es una de mis recomendaciones? Estoy hablando de estructura. Yo tengo que tener claro en mi municipio cómo está dividido mi municipio, no solamente a nivel urbano y rural, sino adicional a esto, cómo yo de alguna manera reviso en dónde está mi bolsa electoral. ¿Eso qué quiere decir? Que este municipio, y normalmente siempre están divididos por localidades o por comunas. De acuerdo a eso, y esta es una información clara que quien es del municipio lo debe conocer, es ubicar en dónde siempre han sido esos puntos de votación. De acuerdo a esa información, yo comienzo a establecer también una agenda para hacer el recorrido por todo el municipio, que es lo que han venido haciendo todos nuestros candidatos a nivel nacional. Sí, el famoso casa a casa.
el famoso casa a casa. Pero Eso es lo que tú recordarles, llamas, Viviana, trabajo en tierra. trabajo en tierra, sí. Ok. Pero hay que tener en cuenta que no eres el único o la única. Tienes 400 candidatos tocando las puertas. Por eso es tan importante el tema de la estructura. Si yo tengo 800 votos por conquistar, yo primero prefiero trabajar con 80 personas a las cuales les voy a dar un liderazgo, con las cuales voy a darles una orientación para que esas 80 personas solo se dediquen en mi proceso electoral a trabajar 10 personas. Si tú multiplicas esas 8 personas por esas 10 personas con las que con las que estás construyendo, estás comenzando ya a avanzar con 80 personas, ¿cierto? Si esas 80 personas dentro de toda mi región, quien está en un liderazgo mínimo debe tener normalmente, y quiero aquí hacer un paréntesis, yo como persona hija única, puedo tener la movilización de 30 personas el día de votación, estadísticamente hecho. ¿A qué voy? Wow. Todos tenemos un círculo que se llama círculos de confianza. Ustedes lo pueden evaluar. Su papá, su mamá, su primo, su hermano, su tía, su abuelo, su vecino, su mejor amigo, el que trabaja con usted en general. Saque de sus contactos esas personas a las que les puede decir, venga, colabóreme con el voto para Andrea. Andrea es mi amiga de la universidad. Tal vez ese grupo te va a decir, hágale, no hay rollo, sobre todo con votaciones al consejo, con votaciones a la asamblea, no alcaldía y gobernación, porque eso despierta otras emociones y otro sentir. Pero en el caso estructural de ese tipo de elecciones, yo puedo armar, y si en este caso yo armo a 80 personas y esas 80 personas solo se dedican a conquistar a 10, tengo 800 personas que yo Claro, tengo ahí tengo mis organizadas a votos. movilizar. Se cumple el objetivo, que ya sigas tocando puerta, maravilloso, que subas cosas a redes sociales, maravilloso. Son una bolsa que puede llegar Del y puedo plus. cumplir, claro, pero lo que son campañas pequeñas, campañas como el Consejo, la Asamblea, las HAC, se van con procesos de estructuración. Aconsejable, 200 votos, 20 personas, 10, 300 votos, 30 personas, 10, 800 votos, 80 personas, 10. Y así no te estás complicando, estás focalizando tu energía, tu comunicación y hasta tu agenda para lograr esa votación mínima que se necesita, y el resto viene por añadidura, no sé, Clau. ¿Cómo ves? Ahora, una pregunta que tengo es, hay todo un reto que es diferenciarse, porque como ustedes están perfectamente diciendo, es decir, son 400 candidatos haciendo casa a casa. Y todos entonces escuchando a los ciudadanos y atendiendo y definiendo un plan de acción basado en las necesidades de la gente, pero todos terminan teniendo un discurso muy similar. Entonces, el problema es que uno como estratega dice, tiene que diferenciarse. Claro, marcar la diferencia. Marcar la diferencia. Entonces ahí hay todo un reto y te pregunto, ¿cuáles son los tips para diferenciarse? Bueno, primero obviamente como marca personal es definir específicamente, basado en el cargo que voy a asumir, qué es lo que a mí me mueve, que esto es muy importante. ¿Qué te mueve a ti? Entonces, no, mire, a mí un tema que siempre he trabajado ha sido el tema de las mascotas, es que a mí los animales me duelen. Ok, venga, usted tiene una línea frente al tema de los animales. De animales. Entonces, que usted lo convence, no que la reconozca, no, es que ella es la que maneja, ¿qué? Maneja lo de las mujeres, lo de los ancianitos, maneja también ese tema, ella creo que es ingeniera y entonces la estructura, no, cuando una parte clave que a mí me gusta mucho hacerle a mis candidatos, yo reúno el equipo de trabajo y los comienzo a preguntar, ¿tú por qué vas a votar por tu candidato? El equipo más cercano. Ay, es que es un bacano, es que me cae súper bien. No, es que yo lo conozco desde que es niño. Ninguno contesta, realmente es que lo que ella o lo que él dice me mueve, ¿sí? Y si mi equipo central no lo tiene claro, pues afuera nadie lo va a tener claro. Entonces, tu marca personal siempre tiene que hablar bajo la línea de lo que a ti te mueve y te apasiona, porque eso permite que hasta tu propio discurso venda muchísimo mejor. Refleje. Porque si tú me pones a hablar de algo que no me mueve, como que no vamos a ningún lado. Si es algo lo que me mueve, te aseguro que el candidato o la candidata Lo proyecta. lo va a proyectar. Y la gente también percibe eso, ¿no? Cuando es un discurso que se trata de apropiar, pero es forzado, si tú no sabes de medio ambiente, si no realmente no has trabajado por las mujeres, por la juventud, por los niños, se percibe. Así es, eso no.
a lo mejor sí se puede aprender. Yo creo que todos los días los candidatos tienen la posibilidad de formarse, de aprender, de sensibilizarse frente a temas que nos importan a todos, pero no forzarlo. Creo que eso es una recomendación importante. Eso se Importante, y percibe. sabes con qué yo cerraría esto, la coherencia, porque la coherencia se nota, la coherencia de lo que dices, de lo que piensas, de lo que hablas y de lo que proyectas. Un político y un líder que es coherente, lo que ha hecho en su vida, lo que está diciendo y lo que está proyectando, eso Creíble. hace que es creíble, y cuando es creíble la gente lo siente. Y si hablamos que los ciudadanos votan por emoción, el ciudadano también percibe al que miente y al que no. Eso es verdad. Claudia, Viviana, quisiera hacerles una pregunta, a lo mejor tirar en este momento el anzuelo de un tema que yo creo que es sensible, capaz de hasta un mito, y es, ¿se puede hacer campaña política con poca plata? Porque está ese mito que de pronto yo necesito cumplir con una cuota millonaria y conseguir una cantidad grandota para poder ser un candidato, digamos, con alguna posibilidad de ganar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un mito o una realidad que necesito la plata para poder hacer campaña? Pues mira, hemos tenido ejemplos de candidatos que con muy pocos recursos han tenido éxito, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo de Antanas Mockus, por ejemplo, una figura muy destacada que se preciaba de tener muy pocos recursos en su campaña. Nosotros inclusive al interior del partido tuvimos un candidato que dijo que se había gastado 30.000 pesos y aún así quedó elegido, una cantidad importante de votos. Es decir, sí creo que es importante tener un presupuesto que por lo menos ayude en el tema de comunicaciones, que por lo menos ayude a financiar un equipo básico, que es el equipo que estábamos mencionando, pero no es una condición sine qua non. Bueno, yo siempre digo que en todo proceso electoral hay que tener el desayuno y la gasolina para que las cosas funcionen y llegue el almuerzo y la cena. ¿A qué voy con esto también? Que un proceso electoral o querer llegar a un cargo político no es para solucionar la vida, es para servirle a la comunidad y lograr efectivamente cambiar la historia de muchas regiones que necesitan muy buenos liderazgos. Entonces, primero hay que sacarse de la cabeza también que lograr algún espacio de poder y decisión es para solucionar la vida. De ahí vamos a hablar que en las campañas electorales sí se necesita un recurso mínimo, y ese recurso mínimo que hay que tener es precisamente uno, porque para lograr un posicionamiento también necesitamos un material físico con el que nosotros llegamos a tierra. En este caso, volantes, afiches, tarjetas, son unos requerimientos mínimos que sí se necesitan para generar un posicionamiento, y más aún cuando en tiempos, en el caso de regionales, tenemos más de 400 candidatos en cada una de las regiones vendiendo su marca personal y vendiendo su nombre. Entonces, sí hay que tener un recurso mínimo. Lo que sí tenemos que acabar es con la mendicidad política que han generado politiqueros a través de unos recursos que ni siquiera saben de dónde llegan, que lo único que hacen es generar y comprar conciencias y hacer que hoy en día la gente simplemente se mueva porque les dieron un valor o porque les dieron una teja o una bolsa de cemento, o ¿sí? Eso sí creo que hay que acabarlo, y eso es parte fundamental para que la mendicidad política acabe en nuestro país, que todavía nos falta mucho tiempo, pero sí considero que hay que tener unos recursos mínimos. El tema de nuestro equipo, y esto me parece importantísimo, las personas que te van a apoyar en tu campaña también están sacando parte de su tiempo para poder acompañarte, ¿sí? Y mucha gente, hay que entender que lo hace por voluntad, pero no puede durar 3 meses por voluntad sabiendo que desayunan, almuerzo, comen, pagan recibos, pagan arriendo. Entonces, sí es importante tener claro que para participar en política también es importante generar emociones, generar y tener una trayectoria, porque ahí vamos. Una cosa es una campaña de una persona que ha tenido un liderazgo, un reconocimiento, que ha trabajado en su marca personal, y cuando ha llegado a su proceso electoral es tanta la emoción que mueve que al contrario, la gente quiere estar ahí. ¿Qué le pasó a Mockus, como le estamos hablando? A nivel nacional, la misma gente producía lo que salía en redes, lo que se movía en tierra.
Claro, maravilloso, porque él viene con un liderazgo genuino y ha hecho un trabajo. Eso no es simplemente por obra y gracia, ¿cierto? Entonces sí considero que se debe tener claro, uno, que hay que tener unos recursos básicos para generar ese posicionamiento. Hay un costo de camisetas, hay un costo de gorras, cómo te identifican y con ese recurso avanzar y lo importante, tener unos buenos tenis o unas buenas botas porque las campañas se ganan es en tierra, extendiendo la mano y contando qué queremos hacer por nuestra ciudad. Inclusive para el mismo tema de logística, es decir, el transporte, los refrigerios, es decir, hay una cantidad de cosas muy básicas que requieren sin duda una financiación. Entonces, hay unos recursos mínimos, como dice Viviana, que son fundamentales. Inclusive el equipo se compone por voluntarios, pero también tiene que haber por lo menos 2 o 3 personas pagas. Claro. Claro, entonces si estamos hablando, sí tiene que haber un recurso mínimo para poder sacar este proceso. Y desafortunadamente muchos candidatos muchas veces se meten en este proceso simplemente para conseguir plata en el tiempo electoral y al final hasta dejan votado la misma, o sea, se hace un gran esfuerzo que hacen los partidos para entregar los avales, como para que muchos de ellos lo único que hacen es aprovechar el cuartico de hora, pedirle plata a todo el mundo y después ni siquiera hacer el ejercicio adecuado para llegar a la victoria, sino simplemente como mirar cómo llenamos las arcas. Y ahí es donde hay que cambiar ese pensamiento. Sí, creo que un gran enemigo de las campañas es la improvisación y es lo que estoy también tratando en sus respuestas de identificar. Se necesita plata, a lo mejor no millonada, sobre todo hay que tener clara esa taxonomía que nos proponían ustedes. No es lo mismo si yo aspiro a ser presidente, si estoy participando para ser alcalde, concejal, bueno, todos tienen una características y una naturaleza distinta, pero sea ordenado, saque un presupuesto, tenga en cuenta que tiene unas personas, unas obligaciones que son importantes que las considere antes de iniciar de pronto esta carrera o que si no las tuvo en cuenta al momento de embarcarse en esta aventura, pues ponga una pausa y saque el presupuesto para que no se le convierta esto en una crisis a usted, a su familia, a su equipo de trabajo. Y justamente sobre crisis quisiera preguntarles, Viviana y Claudia, en su experiencia, y yo sé que hay muchas personas que conforman los equipos de campaña de nuestros candidatos escuchando, ¿qué recomendaciones les dan ustedes a los candidatos, pero también a sus equipos de campaña que vienen como a sostenerlos cuando vienen crisis financieras, crisis ante los medios, ante la opinión, crisis incluso internas del candidato que ponen a todo el equipo a tambalear y que yo creo que en esto de las campañas es inevitable, es luchar contra el caos, como decimos en la oficina? Yo creo que ahí depende de la naturaleza de la crisis, ¿no? Porque hoy en día, digamos, hay muchos ataques mediáticos y yo creo que hay muchas campañas que se ven afrontadas o por fake news o el mismo trabajo que hacen en redes. Y yo creo que en ese sentido hay que preparar un protocolo para manejar esas crisis, tener una persona en comunicaciones, ahí lo que tú estabas diciendo antes, Javier, del equipo jurídico, porque hay algunos temas jurídicos, entonces yo creo que hay que tener como un libreto preparado, estándar para comenzar, que pueda ayudar al candidato a afrontar la crisis, no apresurarse. Yo creo que es la recomendación más importante, no apresurarse a contestar. Entonces, en ese sentido, ahí el equipo básico de campaña es fundamental para ayudarnos a definir unas estrategias para manejar las crisis. La crisis viene, hay que estar preparado y con su equipo tenga claro que va a llegar. Normalmente todas las campañas tienen momentos de crisis de lo que tú acabas de mencionar. Una de las crisis que más afecta a muchos de los candidatos, y aquí consejo para los candidatos, si tienen equipo de comunicaciones, no se la pasen todo el tiempo revisando los comentarios, no se atormenten, porque es que estamos en campaña electoral. Entonces, Si le muchas llueven veces bodegas, comentarios, hate. total, entonces esos bots que salen y entonces atacan y entonces que le sacaron el video, que le sacaron el meme, yo les quiero decir una cosa y esto es muy importante.
todo el tema de campañas negras muchas veces lo único que hacen es desestabilizar al candidato, más no a sus votantes, porque si usted ha hecho un trabajo juicioso en tierra, ha generado unas propuestas contundentes, ha hecho un trabajo de comunicaciones, pueden sacar lo que quieran sacar y eso no va a mover a la gente que usted ya conectó a través de todo lo que ha hecho. Lo único que están haciendo es tratar de desestabilizarlo. Así que yo siempre le digo a mis candidatos, venga, usted tiene una función. Su función es levantarse temprano, hacer ejercicio, orar, de acuerdo a lo que cada uno sienta como empodérese temprano, aliste, salga a extender la mano, a hablar de sus propuestas. Usted tiene unas tareas específicas. Cuando llegan las crisis, cuando no hay unas responsabilidades, unas metas, unas posiciones y lo que decían al inicio, hay que tener un grupo político, jurídico y hasta contable que siempre tiene que estar ahí alrededor frente al tema de las decisiones, viendo la perspectiva de todos. Muchas veces, en muchos equipos, hay candidatos que producen miedo, entonces nadie le dice nada, sino lo que dice él es lo que se hace. Y no, hay que tener en los procesos electorales el criterio frente a ciertas situaciones, pero ¿qué crisis hay? Claro, y crisis 8 días antes de las elecciones, el mismo día de las elecciones, hasta que el tema de la movilización de la gente, que eso es una locura en muchas regiones de nuestro país. Pero hay que subir a afrontar eso y sobre todo, si eres un líder político, tu energía y lo que tú estás proyectando es lo que le proyectas a tu equipo y lo que le proyectas a la ciudadanía. De acuerdo, ahí quisiera hacerte una pregunta, Viviana, y es, tú dices, los miembros de los equipos no deberíamos ser un comité de aplausos, y en su condición de mujer, ¿cómo juega ese eh, rol de no ser un comité de aplausos en un cargo de estratega, de consultor, de directora política que típicamente ha estado en cabeza de hombres? ¿Cómo lo han visto ustedes ese rol de mujeres dando línea, en tu caso Claudia, de un partido dando la dirección política y en tu caso Viviana de los candidatos? Pues yo creo que el rol de la mujer sí ha cambiado mucho. ¿En qué sentido? En que hoy en día hay un reconocimiento claro de la voz de la mujer y se ha facilitado la tarea. Entonces yo creo que eso depende mucho de tu carácter, depende mucho de tus planteamientos. Yo creo que la gente aprecia mucho la honestidad, aprecia mucho los buenos consejos. Obviamente que hay gente que le gusta que la aplaudan continuamente y que tiene dificultad con la crítica, ¿no? Pero al fin de cuentas terminan apreciando los comentarios auténticos y honestos. Entonces yo creo que eso, entonces ahí yo creo que mujer o hombre, no he visto tantas dificultades de ser mujer. ¿Tú, Viviana? Bueno, a nivel de estrategia política yo sí he visto ciertos temas complejos. ¿Resistencia? Resistencia. Igual, desde mi casa hasta todos mis procesos, yo hablo siempre del amor y del respeto que tú puedas llegar a dar, pero sobre todo que si estás cumpliendo en este momento un rol, es porque tienes la capacidad y la formación para hacer lo que estás haciendo. Hoy en día no es simplemente decir soy consultor político, es también cuál es el bagaje y la trayectoria para hoy en día tomar las decisiones que se deben tomar, porque no todas las estrategias funcionan igual en todas las campañas. Entonces cada una tiene una crisis, cada una tiene una marca personal por la cual hay que trabajar, y muchas veces, y en este caso, la contundencia y creo que la transparencia que manejamos las mujeres frente a los procesos tanto electorales como de gobierno nos permite hablar desde ese amor genuino que la mujer tal vez se expresa, pero también con la contundencia y la claridad de poder trabajar. Yo siempre digo, sí, yo no hago parte de los comités de aplauso. Quien conoce a Viviana Arias sabe que yo siempre digo, soy muy blanco o negro. Yo nunca voy con los grises, es acá o es acá. Y basado también, obviamente, frente a una flexibilidad de cómo una persona se está formando para lograr esto, es poder entender que si nosotros también hemos tomado la decisión de tomar esto como una carrera profesional, de poder llevar a la contundencia y a la victoria a tantos líderes, es porque nos hemos preparado y estamos acá no por el hecho de ser mujeres, sino porque tenemos la capacidad y la formación de llevar a la victoria y lograr cargos de poder y decisión. Súper. Quisiera hacerles una pregunta
Y es en esa línea de no ser el comité de aplausos. Yo creo que algo que les afecta mucho a los candidatos cuando alguien o de su equipo o del partido o su estratega o cualquier tercero general le dice: tú no vas bien en encuestas, eso despierta una alarma dentro de las campañas. eh, ¿Y ustedes cómo lo interpretan, cómo lo manejan? ¿Son importantes, son amigas, enemigas o simplemente pues son indicadores, un indicio más dentro de todos estos elementos que hemos visto de campañas políticas? Yo creo que el tema de la medición es fundamental. Lo que pasa es que termina habiendo una dependencia enorme y un impacto, yo diría, psicológico en las mismas campañas con los resultados de las encuestas. Entonces, yo he visto dos actitudes. No, esas encuestas son pagas, yo voy ganando, yo ya voy a ser el próximo alcalde. Entonces, hay esa actitud de que todas las encuestas están compradas, que no son veraces, y hay otros que sí creen en la encuesta y entonces se condicionan terriblemente y se afectan muchísimo si no van en el primer lugar. Entonces yo creo que ahí hay un punto medio. Yo creo que las campañas que sean un poquito más robustas debían hacer sus propias mediciones. Ese es el ideal, para que no esté uno tan supeditado todo el tiempo, sino que uno internamente se esté midiendo y esté viendo cómo va. Ahora, yo creo que la estrategia, Viviana ahora mencionaba un tema que a mí me parece fundamental, y es, por ejemplo, si yo quiero ser concejal de Bogotá, y si yo sé que en Engativá, y Kennedy es donde más votan, pues tengo que tener una estrategia en territorio que se enfoque donde está la mayor votación, etcétera, y a su vez entonces medirme muy bien en esas zonas. Entonces yo creo que también eso es parte de la estrategia para no estar tan supeditado a las encuestas también, ¿no? Bueno, yo iniciaría diciendo que quien tiene la información tiene el poder. Yo como estratega política, sí, dentro de los procesos electorales, solicito siempre iniciar con un proceso de investigación propio. Eso es una investigación en donde no es para hacer voz populi, sino es una investigación para tomar decisiones. Interna para tomar decisiones. Es demasiado importante que nosotros como campañas electorales tengamos una investigación y no es la investigación de Facebook. Pilas con eso, porque hoy en día se pueden comprar votos en Facebook, entonces no se engañen con eso. Una investigación es poder tener un equipo de profesionales que sea una agencia grande, mediana, hay muchas que están certificadas aquí a nivel nacional, preferible que esa investigación no se haga con el equipo de uno, ni que sea del mismo municipio, de la misma ciudad, preferible que uno pueda trasladar personas ajenas y que ni siquiera sepan por quién van a votar. Eso yo siempre pido, digamos, una línea de empresas que efectivamente las podamos hacer. Para mí la investigación, yo lo digo en lo personal, Viviana Arias, no inicia un proceso electoral sin evaluar cómo está la percepción y el humor social de esa ciudadanía específicamente y procesos de favorabilidad y desfavorabilidad para poder tomar decisiones, sobre todo en campañas que son alcaldías, gobernaciones. Estas son muy importantes. Tal vez el tema de lo que son consejos, asambleas y demás tiene una dinámica diferente, pero hay que evaluar también cómo están percibiendo el partido, cómo están percibiendo al actual alcalde, al actual gobernador, cómo está la sensación a nivel emocional de gobierno nacional. ¿Para qué? Para generar desde allí el discurso, la línea de comunicación, la línea de tierra. Entonces, la investigación, pilas. Una cosa es la investigación que sale en los medios de comunicación, que muchos dirán, como lo decía Claudia, ¿es comprada o no es comprada? Tienes que tener tu propia investigación, porque quien tiene el poder, quien tiene la información, tiene el poder de decisión. Me encanta, yo sé que los candidatos y los equipos les van a sacar mucho provecho a estas respuestas porque la perspectiva de Claudia es un poquito un llamado a la madurez, no es para que usted se derrumbe, su campaña no está condicionada a esta encuesta, pero sí téngala con madurez de tomar decisiones con base en la información, porque como dice Viviana, quien tiene la información tiene poder. Ahora, ¿cómo hacemos, Viviana, con las campañas pequeñas que no tienen recursos para hacer mediciones? ¿Tú qué les recomendarías? Es decir, ¿cuál es el plan B? ¿Cómo me mido si no hay encuestas? Claro, no, y hay muchos municipios que tal vez no se pueden tener el tema claro. Nos encantaría poder tener investigación para poder tener clara cómo vamos, cómo nos están percibiendo. Desafortunadamente en muchas regiones obviamente tenemos lo que acabamos de hablar, esos comités de aplausos, y que de alguna manera hay un dialecto de si hay 8 candidatos, todos están diciendo soy el alcalde, y adicional tienen un grupo que le están diciendo alcalde.
todo el tiempo, ¿no? Alcalde, ¿cómo está, alcalde? Entonces a todos les dicen alcalde, a todos les dicen gobernadores, ¿cierto? Pero frente al tema de los municipios, hay que tener claras las cuentas de nuestras bolsas electoral, eso es demasiado importante, ¿sí? Saber cuántos adeptos estamos teniendo y aquí que espero ahorita avancemos en este punto, cuando yo hablo de los 4 elementos de una campaña electoral, es que no crean que porque hicieron una reunión de 1000 personas, las 1000 personas ya están con usted, porque esas 1000 personas las toca fulano, sutano, perencejo y el uno Van y a el todas otro, las y van a todas reuniones. las reuniones, y en unas dan sándwich y en el otras dan deditos de queso, entonces tengamos en cuenta que no es eso. Hay que generar esos espacios y esas oportunidades para hablar de mi discurso, pero ¿qué está pasando después de que yo genero mi discurso? Entonces ahí es más allá, si yo no tengo una investigación, si tengo que evaluar cuánto trabajo he hecho por mi comunidad, cuánto face to face he estado trabajando en calle, ¿sí? Y realmente que esto es de día y noche, las campañas se ganan en tierra y eso es demasiado importante. Si yo no tengo tanto recurso, pero he hecho una muy buena gestión, he tenido un reconocimiento de liderazgo en mi municipio, ¿cierto? Pues si yo no tengo un equipo robusto, que usted, su familia y la gente más allegada se pongan la camiseta y no paren de caminar. Eso es fundamental. La calle, al final, es la que nos da también ese posicionamiento. De acuerdo. Y allí tocaban un punto importante y es este elemento fuego, como lo dice Viviana, de lograr esa conexión con las personas, ¿no? El candidato no es solamente redes sociales, el candidato tiene que salir a trabajar, a conectar con la gente, a buscar... Carisma Exacto. Y A la buscar pasión. y la pasión. conectarse con su votante, a generar emociones, a generar que las personas vean en realidad cómo es él. Allí ustedes qué elementos, qué ingredientes podrían sugerirle al candidato que resalte para que realmente pueda posicionarse y llegar al público al que le está apuntando. Yo creo que hay un punto importante, digamos, en todo este tema de atracción de los votantes que tiene que ver con escuchar. Es decir, yo creo que hay un punto fundamental y es que los votantes aprecian mucho que los candidatos los escuchen, hagan eco de sus dolores, de sus necesidades. Es decir, yo creo que para ser elegido, una de las cosas que más se necesita para que los votantes voten por uno es en realidad que se sientan escuchados, que sientan que esta persona que va a ser elegida va a obedecer a sus necesidades, que las va a atender, los va a servir. Como ha dicho Viviana aquí varias veces, esto es una vocación de servicio y entonces es fundamental que la gente sea escuchada y sus necesidades sean atendidas. Eso que dices, perdona Viviana, me parece muy valioso porque hay todavía algunos candidatos que a lo mejor en su mente tienen esta visión del político de las plazas y los discursos de 2 horas y creo que la comprensión del candidato que están buscando las personas hoy en día es distinta. Es de ese candidato que es casi que un amigo que te escucha, que está listo para entender cuál es mi problema y después sí proponer. Y no esta persona que dura 2 horas echándose un discurso y al final viene esperando que yo vote Es que el por él. discurso no sale del candidato hacia la gente, sino es que primero yo hago el trabajo de escuchar a la gente para desarrollar mi discurso. Y acá hay un tema muy importante. La gente está cansada de promesas. Esto es supremamente importante, por eso es que la gente quiere alejarse mucho de la política, por eso es que yo, la verdad, lo manifiesto siempre en mis reuniones familiares, de los amigos. Yo sé que muchas veces dicen, no, es que la política, venga, es que si usted no se mete con la política, si usted no se conecta con la política se va a meter a su casa, y se va a meter con su familia, y se va a meter con sus hijos, y se va a meter en todo. Así que debemos participar activamente en política desde todos los ángulos también, conocer las propuestas. Esto es algo que casi se ve en Bogotá y no se ve en otras regiones. Yo veo a mucha gente escuchando los debates, leyendo las propuestas de los candidatos, algo que muchas veces se mandan a imprimir volantes y volantes y volantes y la gente solamente mira y vota, mira y vota, mira y vota. Pero realmente cuando tú le preguntas, venga, ¿usted por qué va a votar por esta persona? ¿Por qué va a votar? Nadie tiene claro el contexto y es porque ha fallado el posicionamiento de marca de esta persona para poder llegar. Mira que en el tema de la investigación es importante
importante. ¿Qué mejor investigación que yo hablando con la gente en la calle? Claro, la ¿Sí? conozco en carne La gente propia. quiere que no hables lo que todo el mundo habla. Educación, salud, infraestructura. No, yo quiero que en el barrio, en mi barrio, me hablen de la problemática de mi barrio, porque si mi barrio está bien, mi comuna comienza a estar bien, y si mi comuna está bien, mi municipio mejora, mi ciudad mejora. Entonces, la investigación también está en ese trabajo de no solamente ir a echar carreta, a echar discurso, sino también de sentarme y hacer una participación activa de la comunidad conmigo. Conocer los problemas de la comunidad, Ujú. fundamental. Eso es clave. Bueno, finalmente yo quisiera preguntarles algunas recomendaciones prácticas que pudieran hacerle a los candidatos que actualmente están peleándose por un lugar en alguna corporación en estas elecciones territoriales de 2023. eh, y aprovechar también para preguntarles alguna recomendación especialmente para esas mujeres que ven en sus perfiles, en su trayectoria, en su posición, de pronto un referente para iniciar su proyecto de vida en este tema político. A ver, Viviana, dale. Claudita, siempre las difíciles, Te Claudita las siempre me lanza. las lanza a mí, ¿eh? Se la rebota. Bueno, pues decirles que el tema de la política es una construcción de vida, no solamente en tiempo electoral, sino hay que seguir avanzando en esa marca personal y en ese liderazgo de seguir sirviendo. ¿Qué va a pasar el 30 de octubre? Ganes o no ganes, ¿cierto? Acá hay un tema muy importante y es que si nosotros hemos tomado la decisión de buscar llegar a un liderazgo, no hay que parar porque la participación de la política no solamente está en una elección popular, está en la veeduría, en evaluar, en estar en la participación de que nuestros recursos en nuestra comunidad se lleven a cabo, que parte de esas propuestas que yo tenía también se vinculen a los procesos y en el caso de las victorias poder llegar y tener claro, uno, que viene un proceso de un plan de desarrollo que no es copy-paste, y esto es importante para esos que van a ser ganadores, que vamos a tener alcaldes y gobernadores. Pilas, esto no es de coger un plan de desarrollo, copiar, pegar, meter un diagnóstico así como esto y avanzar. Es que hay unas problemáticas y unos desarrollos que hay que entrar a implementar adecuadamente porque si iniciaste a hacer un proceso electoral, piensa en llegar muchísimo más allá de donde iniciaste ahorita. Tener la vocación de servir, este es el primer paso, pero sobre todo con gestión, con contundencia y liderazgo. Y a las mujeres que nos están escuchando en este momento. Se han creado unas leyes precisamente para favorecer lo que hablamos de la paridad. Pero la paridad y la participación activa de las mujeres no está simplemente en cumplir una ley, en ser el relleno de una lista, sino de participar activamente porque necesitamos más mujeres en cargos de poder y decisión, precisamente no por el hecho de ser mujeres, sino porque tienen la formación y la capacidad de poder lograr esos espacios. Decirles que no tengan miedo, que participen, que hoy en día ha llegado una palabra tan hermosa que yo conecto y que la llevo a todos lados, que es esa palabra sororidad, solidaridad entre mujeres para lograr un ideal. No podemos permitir que cuando hablan de violencia de género se cree que es la violencia del hombre a la mujer, y cuántas veces nos violentamos entre nosotras mismas, y eso hay que acabarlo. La sororidad llegó a establecer una relación muchísimo más solidaria entre las mujeres y entender que podemos construir una sociedad no solamente mujeres o no solamente hombres, sino un trabajo mancomunado entre hombres y mujeres para alcanzar estos procesos, que sí, que nos van a atacar en redes, sí, que hay ciertos procesos electorales en donde de alguna manera no saben hacer campaña bien hecha, sino solamente quieren hacer campañas negras. Estemos preparados, eso es normal, le pasa a los hombres, le pasa a las mujeres, pero queremos ver más mujeres preparadas y logrando esos cargos. Mi recomendación fundamental es la tenacidad. Yo diría que esta es una carrera larga. Para los que ganan, si les pareció difícil la campaña, es mucho más difícil gobernar. Es el comienzo y como estaba diciendo Viviana ahorita, no es un corte y pegar de ay, ahora cojo mi plan de gobierno, hago mi plan de desarrollo y sale. Es una tarea y un reto gigantesco. Para los que pierden, yo creo que
hay que seguir capacitándose, hay que seguir conociendo su municipio, hay que seguir trabajando para que si no se ganó hoy se pueda ganar mañana. Entonces, esta misma vocación de servir es una cosa que se mantiene en el tiempo. Y las mujeres, pues las mujeres en muchos casos les toca un poco más difícil porque efectivamente eso que está diciendo Viviana de que las utilizan como relleno en las listas sucede mucho. Entonces hay que demostrar y comprobar su liderazgo porque está todo el tiempo cuestionado. Entonces yo creo que ser mujer pone unos retos en algunos casos mayores. Quisiera hacerles una pregunta y es, eh, en los errores comunes que ustedes han visto en su experiencia profesional acompañando candidatos y campañas, ¿cuáles creen que son algunos puntos que los candidatos deberían evitar? ¿Son errores comunes que usted no debería caer ni su candidato ni su campaña? Para mí me parecería, y arrancaría, Claudia, que el tema del triunfalismo. Esto se gana hasta que se gana. Y esto es muy importante. Muchas veces nos ubicamos con candidatos que creen que, pero otra cosa pasa el día de las elecciones. Aquí es muy importante trabajar hasta último minuto una experiencia de un proceso electoral rapidito, en una campaña electoral, una alcaldía muy cercana a Bogotá. El día de las elecciones, a las 7 de la noche ya estaban en caravana recorriendo y es una campaña que se perdió por 12 votos. 12 votos a la alcaldía. ¿Por qué? Porque no se tuvo precisamente la connotación de un grupo que estuviera hasta último minuto en el escrutinio, que es tan importante este momento, ¿cierto? No hay que soltar y esto se gana hasta que se gana. Pienso que el triunfalismo debe ser parte fundamental que hay que eliminar de muchos procesos electorales porque hasta la hora que ya nos den y hasta el siguiente día nosotros ratificamos esas victorias. Se gana o se pierde en el último minuto. Ahora, yo creo que muchos candidatos se equivocan no preparándose lo suficiente, ¿no? Sí, también. Yo creo que ahí hay un trabajo personal, profesional, de equipo, la escogencia del equipo. Muchos candidatos se equivocan, entonces es el amiguismo, es mi amigo, mi primo, mi tío, y no piensan un poco que esta es una tarea técnica y profesional, es decir, hacer campaña es una cosa técnica que requiere de un equipo preparado, así sea un equipo muy pequeño. Entonces esa es otra gran equivocación también. Pensar que no se necesitan recursos sino buscarlos es otra gran equivocación porque se les acaba la gasolina. Entonces nosotros tenemos candidatos que nos dicen es que no tenemos ni cómo transportarnos, entonces llega un momento en que se vuelve inviable la campaña. Entonces eso también es otro tema que hay que tener en cuenta. Que lo que hablábamos en los recursos, hay que tener un recurso mínimo para arrancar este proceso y si usted es concejal o si usted es un edil, no esté dependiendo del candidato a la alcaldía ni a la gobernación y si no le dan o si del partido, si usted se está metiendo dentro de un proceso para lograr un cargo electoral, también tiene que tener lo que yo digo, el desayuno y la gasolina para poder avanzar, unos buenos tenis o unas buenas botas y arrancar a trabajar en tierra. Así es. Claudia, Viviana, muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos mucho. Estamos seguros de que es un episodio muy provechoso y esperamos tenerlas pronto nuevamente con nosotros. Muchas gracias. No, claro que sí, feliz de haber podido compartir un poquito, creo que falta mucha tela por cortar y desearle que a cada uno de los candidatos que están en este proceso electoral continúen desde ese liderazgo genuino a cambiar estas ciudades, estos municipios, estos departamentos, porque necesitamos líderes que sean contundentes y que cambien la historia de este país. Gente nueva que venga a cambiar las prácticas políticas. Como decimos nosotros aquí en el Partido Verde Oxígeno, hay que oxigenar la política en Colombia. Así es. Viviana, y para nuestros oyentes, ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales y ponerse en contacto contigo? A lo mejor también adquirir tu libro y esperar próximas noticias. Claro que sí. Bueno, en redes sociales estoy como Viviana Arias J y nuestro movimiento internacional de mujeres, El Poder de Ellas. Efectivamente, ahí en todas nuestras redes sociales pueden ubicar, estamos obviamente en el auge de todas las redes, entonces Viviana Arias J me van a encontrar en mi página www.vivianaariasjimenez.com, www.elpoderdeellas.com y no solamente van a poder tener el libro del Poder de Ellas, el
la primera y segunda edición también, sino esperamos el próximo año estar en la Filbo con El poder de ellas, con ellos. Allá estaremos. Chao, gracias a todos. Guión realizado por José Barragán y Nicolás Parra. Edición, audio y video por Ana María Girón y David Zimmerman. Dirección de arte, Valentina Pachón. Este podcast hace parte de la Escuela de Pensamiento del Partido Verde Oxígeno.